Pues mis hermanos, muy buenos días. El día de hoy, quien nos va a dirigir el devocional es un hermano que quiero mucho, alguien que hace varios años ya, no sé cuántos son, pero sí muchos años, fue quien fue de gran influencia para la reforma. Entonces, alguien que quiero mucho y estimo mucho, es un hermano de varios años. Hermano Segundo, abre cámaras, preséntate por favor, acá todos estamos ansiosos de escuchar ese mensaje que nos tienes para hoy. Ok, muy buenos días, hermanos. Qué bendición de verdad poder hoy compartir este tiempo maravilloso. Y para mí de verdad es un privilegio que Dios en su gracia y misericordia me da. Entonces ya todos, ya la mayoría ya me conocen. Mi nombre es Segundo Sánchez y vivo aquí en Bogotá, en una parte que se llama Alfonso López, cerca al Ubal, que es frío, frío, frío. Pero gracias a Dios hoy no está haciendo tanto frío. Tú eres conocido de pastor, ¿cierto? David, usted se conoció en la médula. Sí, nos conocimos en la médula estudiando, pero no has vuelto a la médula, pastor. ¿Qué ha pasado? Primero me gradué del primer grupo, ¿cierto? Yo fui de la primera ola de pastores de la médula, me gradué y no volví porque ya solamente van los que tienen buena economía. Bueno, ahí nos toca un poquitico de fe ahí para poder ir a la Sí, médula. bastante. ¿Cómo llama la iglesia donde pastoreas, mi hermano? No estoy Ah, pastoreando, ok. pero estoy trabajando, estoy predicando y enseñando en Faro de Eso Gloria es. del pastor Giovanni. Ah, ok, ok, ok. En este momento no estoy ahí Giovanni Ortiz, ¿es que es? Sí, Giovanni Giovanni Ortiz. Ah, Ortiz. ok, ok. Estamos en un nuevo lugar en el Restrepo Ah, ok. y, y ya llevamos un mes ahí en ese nuevo lugar, Ah, oh. un más amplio y muy bonito. Ah, bueno, bueno, gloria a Dios. voy a hablar con el pastor a ver si se nos anima un día, Pastor Giovanni, se nos anima a entrar por acá. Pues él mantiene muy ocupado, pero claro, decirle y a ver si se anima para que nos enseñe. Él es un excelente maestro y qué bueno, sí, señor. Pues bueno, voy a servir de maestro de ceremonia en este mañana. Empezamos, si quieres, empiezas orando y yo voy a hacer la lectura y ya después con el tema tú te puedes eh, darlo. Listo, listo. Bueno, entonces oremos. Padre, hoy en el nombre de Jesús te damos muchas gracias por bendecirnos con esta hermosa mañana, este hermoso día. Hoy reconocemos que tú eres un Dios bueno, maravilloso, que tú eres nuestro Dios todopoderoso, que tú eres el Señor de señores, el Rey de reyes, que eres el príncipe de paz, que eres el grande, temible, que tus misericordias son nuevas cada mañana. Hoy solo queremos decirte que queremos que tú sigas siendo nuestro Señor, que sigas siendo nuestro Dios, que nos ayudes, que hoy nos confrontes con tu hermosa palabra, que nos guíes a vivir una vida que te agrade, que te glorifique, que te exalte. Ayúdanos, Señor, a llevar una vida que realmente demuestre, Señor, que somos hijos tuyos, Dios. Gracias por permitirnos hoy abrir nuestros ojos, por permitirnos hoy tener una mañana tan bonita, Señor. Gracias, gracias, Dios. Solo queremos que tu nombre sea glorificado, Señor, y que tu iglesia sea edificada, Señor. Eso es lo que queremos, Señor. Solo queremos que tú te lleves la gloria, que tú te lleves la honra, Señor. Gracias por permitirnos hoy empezar ese devocional. Solo queremos que tú nos confrontes con tu palabra, nos hables, nos guíes, nos direcciones. Hoy te pido, Señor, que me ayudes, Señor, que me guíes, que me direcciones. Hoy, como decían por ahí, soy un candidato a ese siervo inútil. Ayúdame, Señor.
pueda yo obedecer y poder trazar tu palabra como tú quieres, Señor, que podamos hacer tu preciosa voluntad que es buena, agradable y perfecta. Te doy gracias por todos los hermanos que se conectan, todas las personas que día a día están en este devocional, que madrugan, que quieren buscar tu rostro. Yo te pido que tú les hables a ellos, que tú les permitas hoy que se puedan conectar más personas y que todos podamos hoy ser, eh, poder ser hoy, Señor, edificados, Dios. Gracias por este tiempo, Señor, que solo tú nos regalas por tu gracia, por tu favor, por tu misericordia. Señor, hoy entendemos por tu palabra que nada somos merecedores de nada, que el pecado nos ha, Señor, nos ha llevado, Señor, a hacer cosas que no te agradan. Por eso hoy te pedimos también que nos perdones. Perdone nuestros pecados, nuestros malos pensamientos, Señor. Aún conociéndote, Señor, pecamos. Hacemos lo que a ti no te agrada, Señor, pero hoy te pedimos perdón. Hoy nos podemos acercar al trono de la gracia, Señor. Hoy, gracias a los méritos tuyos, mi Cristo Jesús, podemos acercarnos a ti, Señor, y decirte, Señor, te necesitamos más que ayer. Podemos decir como el apóstol Pedro, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Hoy solo necesitamos de ti, Señor, más que ayer. Gracias, Señor, por perdonar nuestros pecados pasados, presentes y futuros, Señor. Ayúdanos, Señor, a vivir esa vida que realmente demostremos que somos hijos tuyos, Dios, pero no lo podemos hacer en nuestras fuerzas. Por eso acudimos a ti. ¿Qué es en tus fuerzas? No es el que más corra, el que más haga, sino el que tú tengas misericordia. Por eso acudimos a tu gracia, a tu misericordia en esta mañana, Señor. Y gracias por perdonar nuestros pecados, Señor. Te pedimos hoy también por las iglesias, Señor, que están aquí representadas, para que tú cada día las guíes, tú cada día las direcciones, tú cada día te glorifiques en ellas, Señor. Tú hables, Señora, a estas iglesias, Señor, que están aquí representadas de una manera especial. Señor, oramos, Señor, por las reuniones que ellos van a tener mañana, en el día tuyo, que aquellos que están dispuestos, Señora, a escuchar tu palabra, tú les aparejes todo para que mañana estén en ese día, Señor, que celebramos en honor a ti. Y gracias por este tiempo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, mis amados, hoy vamos a tener un tema muy bonito en este devocional, hoy 5 de octubre. Y vemos un título bien chévere que nuestro hermano Dieguito nos va a leer. Listo, gracias. Audacia llena de espíritu. Pero si tienes temor de descender, baja al campamento con tu criado Fura y oirás lo que dicen. Entonces tus manos serán fortalecidas para descender contra el campamento. Y descendió con su criado Fura hasta los puestos avanzados del ejército que estaban en el campamento. Jueces 7 del 10 al 11. Siempre es más fácil quedarse con miedo que avanzar con fe. Más fácil, pero nunca mejor. Gedeón sabía mucho sobre el miedo y el titubeo que lo acompañaba. Dudó cuando el ángel de Dios lo llamó para guiar a Israel. Jueces 6, 13, 15. Dudó cuando los enemigos de Israel se reunieron para oponerse a él. 36, 40. Y al parecer volvió a dudar la noche antes de la batalla en la que Dios había prometido la victoria. 7 del 9 al 10. Y en ese temor y titubeo Dios habló. Observa la gracia y la paciencia de Dios con Gedeón cuando él dice, pero tienes temor, y lo anima a llevar a su sirviente al campamento con él. Esta es una forma delicada de abordar el miedo de Gedeón, reconocer que, humanamente hablando,
había grandes razones para tener miedo. Estaba a punto de entrar en batalla contra un oponente cuyos soldados superaban en número a los suyos por decenas de miles. Dios no lo reprendió por su temor, en cambio, le dio una razón para tener confianza. Al igual que Gedeón, necesitamos palabras amables de nuestro Señor. A menudo somos lentos para recordar que podemos echar todas nuestras ansiedades sobre Él. Primera de Pedro 5:7. Podemos poner todas nuestras cargas y temores a sus pies. Se nos permite venir a Él y decirle que no sabemos qué hacer. Y su respuesta siempre está llena de gracia y sensibilidad hacia con nosotros. Lo que hace que esta historia sea aún más hermosa es la respuesta de Gedeón a la gentil sugerencia de Dios. Durante su discreta visita al campamento enemigo, escucha a dos hombres discutiendo un sueño que un soldado interpreta que caerán bajo la espada de Gedeón, porque Dios ha entregado en su mano a Madián y a todo el campamento. Jueces 7:14. Cuando Gedeón oye esto y se da cuenta de que Dios ha ido delante de él para hacer lo que le es imposible hacer solo, ¿qué hace? Adoró. Verso 15. Hay tanta riqueza contenida en esa respuesta, enfrentando probabilidades imposibles, pero seguro de la promesa de Dios. Este líder temeroso, frágil e improbable derramó su corazón en alabanza y luego utilizó su coraje dado por Dios para reunir a sus tropas. Su audacia vino de un momento privado y secreto entre él y el Señor. Hay una diferencia entre los esquemas impulsados por la personalidad para manipular a las personas y la audacia genuina y llena del espíritu. Uno se produce en un plano puramente humano y es propenso a desmoronarse. El otro solo puede ser descubierto cuando nos humillamos ante Dios, reconocemos nuestras insuficiencias y recordamos su suficiencia. Ese es un lugar firme en el que tomar nuestra posición. El antídoto contra el miedo no es pensar mejor de ti mismo, como muchos afirman. Es pensar mejor acerca de Dios, es confiar en la habilitación de Dios que puede otorgarte una audacia santa, humilde e incomparable. ¿De qué tienes miedo en este momento? ¿De qué manera estás tentado a retroceder, a pensar de que Dios está llamando a cambiar hacia adelante en obediencia? Llena tus temores a Dios, lleva tus temores a Dios. Pídele que te muestre su capacidad para hacer lo que tú no puedes. Entonces, confía en Él, adóralo y obedécelo. Josué 1 del 1 al 11. Amén. Bueno, el título que hoy nos dan el libro de Alistair Begg es Audacia llena del Espíritu. Eh, Podríamos hoy decir que valentía llena del Espíritu, fortaleza, osadía, podríamos decir que es lo que vemos en este hombre llamado Gedeón. Bueno, hoy vamos a compartir la historia de Gedeón. Ya creo que ya todo el mundo conoce la historia de Gedeón y vemos el libro de los jueces. El libro de los jueces es más o menos como vemos eh, que en este libro hay algo característico, que es que el pueblo de Dios, cuando estaba en esclavitud, cuando estaba pasando situaciones difíciles, oraban a Dios y Dios enviaba a un conquistador. Y cuando ya tenían paz y Dios había usado este conquistador para liberar al pueblo, volvían otra vez a hacer lo malo, como un círculo vicioso, es lo que vemos en el libro de Jueces. Pues aquí vemos que Dios va a usar a Gedeón de una manera especial para liberar al pueblo de los amalecitas, de estos hombres que querían hacer daño, que adoraban a Baal.
a dioses ajenos, y Dios lo usa de una manera especial, y eso es lo que hoy vamos a ver, compartir la historia de Gedeón, pero queremos destacar su miedo y las dudas frente al llamado de Dios para liberar a Israel. Vemos en Jueces 6 que él tiene una lucha interna y ha sido cuestionado porque él, Dios permitía mucho sufrimiento, pero a pesar de que titubeaba, Dios lo llama y lo fortalece. Y eso es lo que vemos en este Gedeón. A veces nosotros nos sentimos algo identificados porque también tenemos dudas, también tenemos temores y que nos ha llevado a frenarnos en el llamado que Dios nos ha hecho. Entonces hoy vamos a explorar que al igual que Gedeón, podemos también encontrar audacia, valentía, intrepidez, osadía. Y como dice ahí, valor en el espíritu, llenos del espíritu cuando enfrentamos nuestros miedos y nuestras dudas. La idea es que hoy podamos reflexionar sobre este pasaje que nos recuerda que la valentía no proviene de la ausencia de miedo, sino de la presencia de Dios. El apóstol Pedro decía, ¿a quién iremos? Si solamente tú tienes palabras de vida eterna. Cuando nosotros entendemos que en nuestras fuerzas no podemos hacer nada, en nuestras fuerzas nada podemos hacer, pero que cuando dependemos de Dios, la cosa cambia. Y aquí vemos a Gedeón parecido también a Moisés. Vemos que Moisés, cuando Dios lo llama en la zarza ardiente, él no quería. Dios lo llama y uno parece que como que si Gedeón, como que si Moisés le quisiera como, como sacarle la piedra a Dios, y le colocó diferentes argumentos para no hacerlo. Y aquí vemos a Gedeón también, como colocar argumentos, pero ¿quién soy yo? Y vamos a verlo a través de la historia que en este devocional que nos narra Alistair Beck, ver cómo Gedeón le coloca argumentos para no realmente tomar el papel al cual Dios lo ha venido llamando. Y es lo que vamos a mirar hoy, los temores y los miedos. En Jueces capítulo 7, verso 10 al 11, vemos la gracia de Dios al animar a Gedeón cuando él más lo necesitaba. Y eso es precisamente lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros hoy, darnos esa audacia, esa valentía y, como dice el título, llena del Espíritu. Y vamos a mirar como primer punto la realidad del miedo. Y quiero que alguien me ayude a leer Jueces capítulo 7, verso 10. ¿Quién me puede ayudar leyendo el capítulo 7, verso 10 de Jueces? Bueno, como el tiempo en televisión es corto, entonces vamos a leer. Dice que en este verso 10 dice, Dios le dijo a Gedeón, y si tienes temor de encender, baja tú con furia a tu criado al campamento. ¿Y qué vemos aquí? Que aquí vemos la realidad del miedo en la vida de Gedeón. Él tenía miedo, pero no es extraño sentir temor cuando enfrentamos circunstancias que parecen estar fuera de nuestro control. Gedeón iba a enfrentarse a un ejército mucho más numeroso que el suyo y sus dudas eran comprensibles. Ahora, miremos todo el contexto. Gedeón viene de una familia pobre, humilde. Al inicio él no quería, comienza a colocarle a Dios que a colocarle señales a Dios, a decirle, Señor, si eres realmente el que me está llamando, entonces haz esto, haz lo otro. Y cuando va al ejército, a enfrentarse a este ejército de hombres malos, él va con mucha gente y Dios le dice, no quiero que vayas contra esa gente, porque si usted va con esa gente, la gloria se la va a llevar, son ustedes, y yo quiero que la gloria sea solamente para mí. O sea, Dios es celoso, Dios no comparte su gloria con nadie. A veces pasa en nosotros, que a veces nosotros nos queremos gloriar en nuestras acciones, gloriar que soy un buen predicador, gloriarme que tengo la mejor iglesia, gloriarme, y lo que Dios quiere es que todos podamos entender de que la gloria es de Él. Uno de los el propósito inicial con el cual Dios nos hizo a nosotros es que nosotros podamos glorificarle todos los días de nuestra vida,
que Él sea el que se lleve la gloria. Y aquí vemos que Él quería, no había entendido Gedeón que no era con sus fuerzas, como dice la Escritura, no es con ejército ni con espada, sino con su Santo Espíritu. Es Él el que va a orar, Él es el que se va a llevar la gloria en esta batalla. Y vemos que solamente con 300 hombres Dios le da la victoria a Gedeón, y eso es lo que vamos a mirar acá. Aún la película 300 que vimos hace unos años es más o menos basada en esta historia de este profeta. Y aquí vemos a Gedeón que tuvo miedo, tuvo temor, como todos nosotros tenemos temores, tenemos miedos, y a veces se nos olvida que Dios tiene el control. A veces nosotros nos pasa que hay algo que se llama ateísmo, cuando decimos que Dios hizo toda su creación y se sentó a mirar a ver qué iba a pasar con su creación. Y no es así. Dios hizo su creación, pero tiene el control de su creación. Él está ahí tomando todo el control de las circunstancias. A Dios nada se le ha pasado por alto. Él tiene el control. De aquí vemos a Gedeón, que iba a enfrentarse a un ejército mucho más numeroso que el suyo. Eran miles, de decenas. Y Dios le dice, solamente van a ir estos 300. Y comenzó a descartar, que es lo que vamos a mirar hoy. Entonces, las dudas eran comprensibles, porque miles y miles de hombres con los cuales se iba a enfrentar, y él solamente va con 300, pero Dios le da la estrategia. Entonces aquí vemos que en el versículo 10, que Dios le dice a Gedeón, si tú tienes temor de descender, baja con furia, con su criado al campamento. Y Dios ya le comienza a mostrar que Él es el que se va a llevar la gloria y que la batalla es de nuestro Dios. Dios no le reprendió por tener miedo. En cambio, ¿qué hizo? Le dio una estrategia para vencerlo. Maravillosa es la paciencia de Dios. Dios nos ha tenido mucha paciencia, porque si realmente fuera en nuestras fuerzas, nada podríamos hacer. Y eso es lo que vemos aquí. Él no nos abandona por nuestras inseguridades cuando tenemos, sino que nos ayuda a superar esos miedos, a superar esas inseguridades que tenemos nosotros. Y eso es lo que vemos. A veces, pues, los que están pastoreando o los que están cerca al pastor en la iglesia, y cuando vemos que a veces las finanzas no alcanzan, que toca pagar arriendo, que toca pagar algo, y uno dice, bueno, Dios, ¿y ahora de dónde? Ahí sí, como dice un dicho popular del campo, ¿a dónde flores si no hay jardines? Y a veces nos vemos en esas circunstancias. ¿Qué hacemos? Como el cojo en medio de dos caminos. ¿Por qué camino cojo? Y así pasa. Pero cuando entendemos que Dios fue que la obra es del Señor, que el que invita paga, y Él fue el que nos invitó a su obra, Él tiene cuidado de nosotros. Él sabe cómo hacer las cosas, y Él ya tiene el control, ya decretó todas las cosas y tiene cuidado de su creación. Y eso es lo que vemos aquí, que a pesar de esas inseguridades y a pesar de esos miedos, Dios nos tiene paciencia, y es un atributo que vemos nosotros, la paciencia de Dios. Él no nos abandona, siempre está ahí. Entonces Gedeón no tuvo que pretender ser valiente, sino que pudo llevar a Pura, su siervo, para recibir la confirmación que necesitaba. Y aquí vemos que esta es una lección importante para nosotros. Dios nos entiende y nos provee maneras para fortalecernos en medio de nuestras debilidades. Así de que, hermano, no se le olvide que Dios, en medio de la prueba, en medio de las situaciones difíciles, nos da la salida. Vemos también en el libro de Santiago, dice que Dios no nos deja ser tentados más de lo que podamos soportar, sino que junto con la tentación nos da la salida, y eso es lo que tenemos que tener claro. Ahora vemos aquí nuestro segundo punto, es la importancia de la obediencia. En el verso 11, Dios le dice a Gedeón que si tenía miedo, debía bajar al campamento enemigo, y eso es lo que vemos ahí, y escuchar lo que hablaban. Gedeón, ¿qué hizo? Obedeció. Y a veces nos cuesta, a veces nosotros pensamos que
que tenemos que sabérnoslas todas, pero simplemente con decir, con obedecer, eso es lo que necesitamos. Yo recuerdo que había unos empresarios que necesitaban unas personas para unos cargos en su empresa y comienzan a mirar las hojas de vida, a mirar las hojas de vida y se presentaban personas muy preparadas, ya con licenciaturas, con maestría y preparadas, pero este hombre no necesitaba tampoco gente tan preparada, sino necesitaba gente que supiera hacer algo que a veces no sabemos hacer, y es hacer caso. Entonces, cuando se le pregunta, ¿usted qué sabía hacer? No, yo sé hacer esto, esto, esto y lo otro, pero a veces no sabemos hacer caso. Y aquí vemos a Gedeón que sí supo hacer caso. Gedeón obedeció y fue en esa obediencia que escuchó la conversación de dos soldados que hablaban de un sueño que implicaba la derrota de los madianitas. Esa revelación fue el punto de cambio para Gedeón, ya que le confirmó que Dios estaba a su lado y que la victoria estaba asegurada. Pero aquí vemos Gedeón. Gedeón ya había hablado con Dios, ya se le había aparecido el ángel del Señor, le había dicho que le iba a dar la victoria, le había dicho que él lo había llamado, pero que todavía en Gedeón habían ciertas dudas, pero él tenía que bajar, obedeció a bajar y escucha a esos dos soldados contarse en el famoso sueño, y eso le dio a Gedeón más fuerza, le dio valentía, le dio osadía para enfrentar al enemigo. Y así pasa. A veces nosotros, eh, a veces nos volvemos nosotros como a nuestra vieja, cuando iniciamos el ministerio. Yo creo que la mayoría que personas que están aquí conectadas vienen de una trascendencia como yo, del carismatismo, del pentecostalismo. Y cuando yo recuerdo que estábamos esperando y estaba sirviéndole a Dios y estaba esperando que llegara un profeta aquí a que me dijera, Dios te llamó a imponerme las manos. Y me impusieron tanto las manos que ya me dejaron sin pelo. Y así pasa, que estamos esperando que venga alguien y nos diga, Dios te llamó, te va a mandar a las naciones. Y no es así, porque tenemos ya su palabra, y ya su palabra es la que nos ha confrontado, es ella la que nos llama, nos ha llamado. Entonces aquí vemos que él obedece y vemos que Dios le confirma que Dios estaba a su lado y que la victoria ya estaba asegurada. La obediencia siempre requiere fe, porque sin fe, dice la Escritura, es imposible agradar a Dios. A veces Dios nos pide que demos un paso que no tiene sentido desde nuestra perspectiva humana, pero es en ese paso de obediencia donde encontramos la respuesta y la seguridad de su presencia. Así como Gedeón, cuando obedecemos, nos damos cuenta de que Dios ya ha ido delante de nosotros preparando el camino. Eso es lo que necesitamos, un poquito de fe. Un poquito de fe es lo que necesitamos, porque a veces nosotros queremos ver con nuestros ojos humanos y tenemos que tener ese poquito de fe que nos va a llevar. Ahora, la fe no se produce así como así. La fe es un don de Dios que Dios le da a los creyentes. Entonces, y por eso cuando compartimos el Evangelio, nosotros le decimos a las personas, necesita hacer dos cosas después de que le hayamos compartido el Evangelio. Es arrepentimiento y fe. Arrepentimiento, eso es un don de Dios. La fe es un don de Dios, que juntos van enlazados. Y eso es lo que necesitamos, que Dios nos dé fe. Él es el que nos da fe. Y eso es lo que vemos aquí en Gedeón, un poquito de fe, porque a veces las circunstancias, y a veces eso pasa, a veces en nuestras comunidades, ¿no? Que tenemos que ver todo con nuestros ojos humanos. Y como estamos mirando con nuestros ojos humanos, y no, se nos olvida que es Dios el que nos ha llamado, que es Dios nuestro proveedor, que es Dios el que recibe su gloria, y vemos los milagros de Dios. A veces hemos tenido un problema. Cuando nosotros llegamos a la Reforma y estudiamos y estudiamos y estudiamos, a veces dejamos la fe a un lado. A veces nos cuesta creer
que Dios puede hacer un milagro. O sea, no creemos en los milagreros, en esto, sino creemos que si Dios lo quiere hacer, Él lo hace, que su voluntad es buena, agradable y perfecta, que solo oramos, Señor, si tu voluntad está en hacer esto, Señor, hazlo, y si no, pues danos la fortaleza, danos la paciencia, danos la osadía para soportar, para poder nosotros fortalecernos en su palabra. Esa es la diferencia. Entonces, aquí vemos a este Gedeón que obedece y que se prepara y entiende que el que Dios ha preparado ya el camino para la victoria. Ahora vemos aquí un tercer punto, que es la audacia, surge de la adoración. Y vemos en Jueces capítulo 7, verso 15, que cuando Gedeón escuchó la confirmación de que los madianitas serían derrotados, su primera reacción fue adorar a Dios. Y vemos que la adoración fue la respuesta natural de un hombre que se dio cuenta de que Dios estaba en control. ¡Qué bendición! Que vemos aquí a Gedeón cuando se dio cuenta de que la victoria es del Señor y que Dios le iba a dar la victoria a su pueblo. Él lo primero que hizo fue adorar. A veces se nos olvida que necesitamos es adorar a Dios, allá postrarnos y decir, Señor, gracias. Señor, tú eres un Dios bueno, tú tienes el control de todas las cosas. A veces llegan personas con diferentes problemas, tienen más problemas que el álgebra. Y vemos acá, le decimos, tranquilo, descansa en Dios, Dios tiene el control. A veces a las personas les cuesta entenderlo. Y dicen, no, pero es que mire lo que me ha pasado, solo me pasa a mí. Y vemos que Dios está en control. Tranquilo, yo recuerdo el COVID en el 2020, cuando vino el COVID fuerte, y muchas personas como que que eran creyentes, como que se les olvidó el Dios que adoraban. Y fue a creerle más a las circunstancias difíciles y comenzaron a abandonar sus iglesias, comenzaron a abandonar realmente sus creencias, realmente lo que Dios ya les había hablado a través de su palabra, y comenzaron a echar para atrás y decir, no, pero creo que como que a Dios se le salió de las manos el COVID, a Dios se le salió de las manos estas circunstancias. O cuando vemos desastres, cuando ven, por ejemplo, ahorita que estamos mirando lo que está sucediendo en el Medio Oriente, y uno ve las guerras, entonces uno comienza a decir, uy, ya estamos en los últimos tiempos. En la iglesia primitiva también se hablaba de que estaban en los últimos tiempos. Y vemos aquí cuando en los años 70, cuando vino la destrucción del templo, también estábamos en los tiempos finales. Y cada vez se va acercando esos tiempos. Pero entonces cuando vemos aquí y escuchamos de guerras y de, como dice la Biblia, hay rumores de guerras, estamos ya en el último tiempo y entonces a veces nos estresamos. Pero cuando entendemos que Dios tiene el control, que Dios nada se le ha salido de sus manos, que Dios ya tiene todo decretado y entendemos el decreto de Dios y entendemos que tenemos que descansar en Él, mire, las cosas se tornan más fáciles para el creyente. Y cuando yo le digo a las personas creyentes, tranquilos, estas circunstancias que le están pasando van a orar para bien, porque el apóstol Pablo nos dice que los que aman a Dios, todas las cosas van a ayudar para bien. Esa circunstancia difícil que estás viviendo, Dios va a orarla para bien de su vida. Pero para el que no es creyente, todo lo que le sucede ya es para su juicio. Pero para el que es creyente va a orar para bien. Aquí vemos que en esa circunstancia difícil y entendió Gedeón de que la victoria es del Señor, ¿qué hizo? Adorar. Entonces usted póstrese ante Dios y dele gracias a Dios por la circunstancia que está viviendo, sea buena o sea mala. Ya, pues, Señor, gracias, porque tú eres un Dios bueno, tú eres un Dios maravilloso, que yo entiendo que todo va a orar para bien. Gracias por permitirme esta circunstancia. Y eso es lo que tenemos que hacer. Ahora, aquí vemos que la adoración fue la respuesta natural de un hombre que se dio cuenta de que Dios estaba en control. Fue en ese momento de adoración que Gedeón recibió la audacia para actuar. Y aquí vemos la palabra audacia, unos sinónimos, que es intrepidez, valentía, valor.
Eso fue lo que recibió el valor, fortaleza para poder actuar. La audacia genuina, llena del Espíritu, proviene de un corazón que se ha rendido en adoración. Gedeón no confió en sus propios recursos o habilidades, porque él sabía que la victoria era imposible sin Dios. Nosotros también necesitamos aprender a postrarnos en adoración antes de enfrentar nuestras batallas, porque es en la presencia de Dios donde encontramos la fuerza y la valentía que necesitamos. Así usted lo vea oscuro, que lo vea imposible, que esa situación está complicado, ¿cómo voy a hacer para cubrir esto? ¿Cómo voy a mirar? Tengo un familiar que está muriéndose en el hospital y no conoce al Señor. Bueno, y a veces uno se estresa, pero cuando entendemos que nuestras fuerzas nada podemos hacer, nada de nuestras fuerzas, pero cuando entendemos que es Dios el que va a obrar, que Él es el Dios de los imposibles, ahora tenemos que mirar que su voluntad es buena, agradable y perfecta, que es en su voluntad y no es en la mía. Yo recuerdo una cantante de música gospel que había otro cantante que estaba muriéndose, estaba enfermo, tenía cáncer, creo. Y esta cantante en pleno concierto comienza a orar y decirle: Señor, yo oro para que mi hermano sea sano y yo no quiero recibir, y no quiero recibir un no como respuesta, como imponerle a Dios: Señor, si tú no lo sanas, entonces mejor dicho, no te sigo más. Y no es así. Nosotros oramos por los enfermos, yo oro por los enfermos, pero si es la voluntad del Señor sanarlo. Señor, si en tu voluntad está sanarlo, sánalo. Y si no, Señor, Padre, dale fortaleza para que pueda soportar esta prueba, pueda soportar este desierto, pueda soportar esta enfermedad. Y ayúdalo a entenderlo, que no es en nuestras fuerzas, que no es lo que nosotros queramos, sino que es tu voluntad. Y cuando yo entiendo que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, mire, ahí está la bendición. Ahí es donde nos sentamos, nos postramos y adoramos. Y eso fue lo que sucedió con Gedeón. Él no confió en sus propios recursos o habilidades, sino que él sabía que la victoria para él en sus fuerzas era imposible sin Dios. Nosotros también necesitamos aprender a postrarnos en adoración antes de enfrentar nuestras batallas, nuestras circunstancias. A veces cuando tenemos un problema le contamos a todo el mundo, pero no le contamos al que nos puede ayudar, que es a Dios. Entonces le contamos nuestros problemas al uno, al otro, aún siendo creyentes le contamos a veces nuestros problemas a las personas que no son creyentes. Y ese es un error garrafal, porque las personas que no son creyentes no van a entender y dice: pero usted metió en esa iglesia allá y usted mírelo cómo está. Y ellos no entienden, porque están muertos en sus delitos y pecados. Entonces es muy complicado que una persona que no sea creyente, que no tenga el temor a Dios, nos pueda entender. Entonces, ¿qué necesitamos hacer en esas circunstancias? Es postrarnos ante Dios, contarle a Él, que Él sí puede darnos una solución. ¿Es? Entonces, es en la presencia de Dios donde encontramos la fuerza y la valentía que necesitamos. Y eso fue lo que vemos en Gedeón. Ahora, como nuestro cuarto punto, la fuente, Él es la fuente de nuestra audacia. En Primera de Pedro, capítulo 5, verso 7, el apóstol Pedro, ¿qué nos dice? Nos dice que echemos toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Mire qué promesa tan hermosa. Una promesa de verdad que es la palabra la que nos confronta a nosotros. Es la palabra, por eso dice que su palabra es espada de doble filo, que penetra hasta partir del alma, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos del corazón. Es la palabra la que me confronta, es la palabra la que me fortalece. Y cuando yo estoy pasando una situación difícil y leo esta palabra tan hermosa que dice el apóstol Pedro, que tenemos que echar toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. ¡Oh, qué bendición! Entenderlo uno, cuando uno lo entiende, mire, su vida ya es mejor. Vemos que a veces vemos que la vida es bella, la vida es
La vida no es tan complicada, pero uno se la hace compleja. Uno hace la vida compleja, se mete en cosas que no se debe meter, se meten muchos chicharrones. Y yo digo, pero ¿por qué te metiste en eso? No había necesidad de meterte en eso, pero uno mismo se busca los males. Yo recuerdo a mi papá cuando vivía, que él nos decía, mire, no se meta en tantas cosas, en tantos chicharrones, no hay necesidad. A veces le buscamos males al cuerpo, decía mi papá, ¿por qué tenemos que buscarle males al cuerpo? Y a veces nuestra desobediencia a Dios, nuestras malas decisiones nos han llevado a llevar una vida compleja. Eso es lo que ha pasado. Entonces, cuando entendemos que Él tiene cuidado de nosotros, nuestra vida es mejor. Entonces, la audacia llena del Espíritu no es una arrogancia ni una autoconfianza. Es el fruto de una relación íntima con Dios, en la que reconocemos nuestra insuficiencia y su suficiencia. Y eso es lo que tenemos que tener claro en esta mañana. ¿Ves? Es eso, le repito, que la audacia llena del Espíritu no es arrogancia ni autoconfianza, es el fruto de una relación íntima con Dios, en la que reconocemos nuestra insuficiencia y su suficiencia. Gedeón fue capaz de guiar a su ejército porque primero se postró ante Dios en adoración y entregó sus temores a Él. Entonces, cuando enfrentamos desafíos, el antídoto contra el miedo no es confiar más en nosotros mismos, sino confiar más en Dios. ¿Ves qué bendición? Qué bonita es su palabra. Es hermosa su palabra. A veces la sociedad nos dice que la solución está en pensar mejor de nosotros y vemos que en muchas iglesias se predica el humanismo. Y vemos, por ejemplo, en Estados Unidos unas iglesias grandísimas, que es la famosa Catedral de Cristal, y vemos grandes predicadores que solo hablan del humanismo. Entonces comienzan que el campeón que hay en ti, tú eres un campeón, tú eres valiente, tú todo lo puedes. Y sacamos del contexto la palabra. Y como decían por ahí, sacó del contexto, sacar del contexto fuera del texto para formar un pretexto. Y así pasa. Cuando sacamos la palabra del contexto, pues eso es lo que nosotros comenzamos a creer mal, porque no podemos sacar la palabra del contexto. Entonces así pasa, sacar la palabra del contexto y comienzan a mirar, no, es que tú todo lo puedes, y tú eres un campeón, y es más el humanismo que realmente una dependencia de nuestro buen Dios. Entonces, pensar mejor de nosotros mismos, dice, pero el verdadero cambio ocurre cuando pensamos mejor acerca de Dios, cuando recordamos su fidelidad y su poder para hacer lo imposible, que no es en nuestras fuerzas, no es el que más haga, como dice su palabra, no, y su palabra, y se sacó un coro. ¿Sí recuerdan? Que no es con espada ni con ejército, más con su Santo Espíritu. Y así es con su Santo Espíritu, no es en nuestras fuerzas. Entonces, vemos aquí también como nuestro quinto punto, vamos a mirar unas aplicaciones prácticas. Ahora, que nos muestra también el autor del devocional. ¿Cómo podemos ser audaces como Gedeón? Y vamos a mirar una aplicación práctica. Lo primero que tenemos que hacer es que tenemos que reconocer nuestros miedos. Es normal tener temor. La diferencia está en qué hacemos con esos miedos. ¿Qué hacemos cuando tenemos miedos, cuando tenemos temores? Es normal. Y vemos en la escritura que todos tuvieron miedo. Y yo recuerdo en ese momento la historia de Elías. Elías, hombre que Dios usa, que no llovía, y él dijo, Señor, oró para que lloviera, y llovió. Oró para resucitar muertos, y resucitaron los muertos. Tremenda fe de Elías. Y fue
y dice que degolló a 400 profetas de Baal. Degolló a estos 400 impíos, bien, pero cuando una mujer lo amenazó de muerte, salió huyendo a esconderse en una cueva, ¿ves? Y se escondió en una cueva. Y mire, nuestro buen Dios, paciente, misericordioso, bondadoso, amoroso, nuestro buen Dios. ¿Y qué hace? Permite, se va para una cueva, y el primer hombre que comió hamburguesa, ¿quién fue? Pues Elías, porque Dios le envió pan y carne con los cuervos, ¿ves? Y allá tenía agüita, y pan y carne, y Dios le dijo, come, descansa, porque largo camino te resta. Y así vemos, cuando nosotros vemos, así como Elías, que queremos escondernos en una cueva y que ya no quiero servir a Dios, ya no quiero hacer esto, y queremos botar todo el trabajo que hemos venido haciendo, lo queremos botar y queremos encerrarnos en una cueva. Es normal. Si Elías, con toda esa fe que tenía, y era un hombre también con pasiones semejantes a las de nosotros, con miedos, con situaciones difíciles, y vemos ahí, y también vemos a hombres también, por ejemplo, el apóstol Pedro. El apóstol Pedro le dijo a Jesús, y vemos antes de morir nuestro Salvador, y le dijo a Jesús, Señor, mi vida pondré por ti. Y vemos a Jesús diciéndole, cuando el gallo cante, me vas a negar 3 veces. No, ¿cómo así que te voy a negar? Pero cuando vino la situación difícil para Pedro, cuando vemos que llevaban al Señor al madero, y Pedro es confrontado, y dice, no, yo no conozco a este hombre. Y vemos ahí en la escritura que nos narra, y vemos también en la película La Pasión de Cristo, cuando Jesús lo mira, y él se siente tan redarguido y dice que lloró amargamente. Pasó una situación difícil, y todo hombre de Dios, mujer de Dios, pasan situaciones difíciles que tenemos que llorar amargamente. Esos son los miedos. Es normal sentir miedo, sentir temores, sentir desconfianza, inseguridad. Ahora que la enfermedad de moda, la ansiedad, la depresión, el estrés, y vemos tantas personas famosas con ansiedades, sufriendo de ansiedades, que se sienten que se van a morir, que es algo horrible. Pero tenemos que depender de nuestro buen Dios, que Él es fiel, que Él es amoroso, que Él es bondadoso, misericordioso. En Él es el que debemos de confiar. Entonces aquí vemos que cómo podemos ser audaces como Gedeón, ser valientes y fortalecernos como hizo Gedeón. Es que primero tenemos que reconocer nuestros miedos. Es normal tener temor, pero la diferencia está en qué hacemos con esos miedos. Así como Gedeón, no debemos ocultarlos, sino que tenemos que llevarlos ¿a quién? Llevarlos a Dios. Entonces, obedecer a pesar del temor. Aun cuando tengas dudas, toma el primer paso. ¿Y cuál es? En obediencia. Gedeón no se quedó paralizado por el miedo. Él actuó según lo que Dios le mostró. Ahora, adora. Antes de actuar, adora a Dios. Póstrate ante Dios. La adoración nos posiciona en el lugar correcto para recibir la audacia de Dios. Antes de enfrentar cualquier desafío, acércate a Dios, reconoce su poder. ¿Y qué dice en el devocional en el que estamos viendo hoy? Dice, reconoce su poder y adóralo. ¡Qué bendición! Confía en la suficiencia de Dios. Nuestra audacia no viene de nosotros, sino de saber quién es Dios. Él nos llama a confiar y a caminar en su fuerza. Entonces, ¿qué podemos concluir con este devocional, con esta historia de Gedeón? Es que Dios está llamando a cada uno de nosotros a caminar en fe, en audacia, valentía, osadía, coraje, valor. Así como Gedeón, podemos tener miedo, podemos sentirnos insuficientes,
pero Dios en su gracia nos equipa para cada batalla. La clave está en reconocer nuestras limitaciones, obedecer su voz y adorarle de todo corazón. Al hacer esto, encontraremos la audacia para enfrentar cualquier desafío. Hoy te invito a que pongas tus miedos a los pies de Cristo. Permite que Él sea tu fuerza y tu guía. Recuerda, no es nuestra valentía la que hace la diferencia, sino el poder del Dios al que servimos. Que Él nos llene de esa audacia para cumplir su propósito en nuestras vidas. Y eso es lo que necesitamos hacer. Entonces quiero que miremos estas reflexiones que nos muestran el pasaje. La audacia en medio del temor, en Jueces capítulo 7, verso 10 al 11, es que vemos la paciencia de Dios con Gedeón, que Dios reconoce el temor que había en el hombre, pero que en lugar de Dios juzgarlo, ¿qué hizo? Le ofrece una opción, que si tiene miedo, ¿qué fue la opción que le dio? Que llevara a su siervo para escuchar lo que el enemigo está diciendo. Esto nos enseña que Dios entiende nuestra humanidad y nuestras limitaciones. Él no espera que seamos perfectos, sino que vengamos a Él con honestidad. Gedeón responde al llamado de Dios, pero lo hace en medio del miedo. Esto no nos muestra que la valentía no es la ausencia de temor, sino la disposición a actuar a pesar de él. Dios sabía que Gedeón necesitaba más pruebas y en su gracia le proporcionó la evidencia adicional para fortalecer su fe. De manera similar, Dios nos da lo que necesitamos cuando enfrentamos desafíos y lo hace con compasión. Amén, mis amados hermanos. Bueno, eso es el devocional que vemos hoy en el libro de Alistair Begg del devocional. Esta historia de Gedeón, la audacia, la osadía, la valentía en el espíritu, que es lo que el título con el cual este devocional inició. Audacia llena del espíritu. Bueno, mis amados hermanos, comentarios, ¿alguien quiere comentar algo? ¿Alguien quiere decir algo? Bien, lo pueden hacer. Entonces, miro aquí comentarios sobre este devocional, la historia de Gedeón. Yo sí quiero hacer mi intervención. Creo yo que somos fuertemente exhortados y recordar que la oración es muy poderosa y la oración es esa dependencia de nuestro buen Dios y como creyentes estamos llamados a contemplar la oración como un primer paso en nuestra vida para absolutamente todo nuestro diario vivir y nuestro actuar y se ve de lo que tú nos dijiste al comienzo, la obediencia, el ser obediente, el hacer caso. Y creo que la oración hoy nos deja ver que, que es un destello de un primer paso y un rasgo de un creyente que depende de su Señor. Amén, así es. ¿Alguien más? Aquí son muy Bueno, tímidos, hermano, pero muchas gracias por el esfuerzo que sacaste para dirigirnos en este devocional. Espero Dios permita podamos contar en otras ocasiones con su merced, siempre y cuando se pueda, ¿no? Entonces, pero muchas gracias, gloria a mi hermano, Dios. muchas gracias. Muy edificados y de seguro pues cada uno, como decimos acá, cada devocional es edificante, tiene su toque especial, su línea, su inclinación hacia donde nos quiere llevar para durante el día pues poder reflexionar, y eso es lo que buscamos, ¿no? Reflexionar en verdades que tal vez algunos escuchan por primera vez acá, otros
recuerdan cosas que ya se les ha dicho en los sermones, en sus propias iglesias, y el propósito de eso, que podamos tener un día que podamos iniciar un día con meditación en la palabra del Señor y siempre apuntándonos, como usted dijo al principio, no a nosotros, no a nuestros esfuerzos, no a despertar un campeón, sino más bien a recordar lo dependientes que somos totalmente de nuestro Señor a través de su Espíritu. Amén. Ay, gloria a Dios. Amén. ¿Ya oramos? ¿Sí? ¿El hermano oró, no? No, si quieres Sí, yo pero al entonces final. para terminar, Ah, ok. nuestro hermano Dieguito nos va a terminar con la oración. Eso es. Bueno, les invito a que todos nos conectemos y este tiempo sea de llevarlo a meditar en todo el día. Amado Señor Jesús, muchas gracias. Estamos hoy enteramente agradecidos de saber que tenemos un Dios muy bueno, que tú con la enseñanza del día de hoy, con ese devocional, nos recuerda y nos afirmas esa dependencia que debemos tener hacia ti. Ayúdanos a mantener en nuestra mira y contemplar la oración y sujeción a ti a través de la escritura, de las enseñanzas, del pastoreo, de la predicación de la iglesia, de nuestra congregación, de congregarse, porque son maneras de depender de ti y son maneras de sujetarnos a ti, de ser obedientes. Tu llamado lo has hecho, nos has llamado a una vida piadosa, a una vida que camina en dirección tuya, que camina a través de la escritura, que camina en dirección a la oración y la dependencia de la oración. Ayúdanos, Señor Jesús, independientemente sea la circunstancia que estemos viviendo. Sabemos que en este peregrinaje pasamos por la tribulación, la enfermedad, la soledad, el quebranto, muchas situaciones que se nos pasan en nuestro diario vivir, pero tú hoy nos recuerdas que tú de todo tienes bajo control. Cada situación que vivimos, hay gracia para cada una de estas situaciones y en ti podemos hallar el descanso que toda alma necesita. Por eso ayúdanos, Señor Jesús. Síguenos exhortando, síguenos llamando a una vida de arrepentimiento y fe. Síguenos llevando una vida de convicciones santas hacia ti, de un caminar legítimo guiado por tu palabra, no nuestras emociones, no cuánto yo puedo ser capaz, no cuánto yo puedo ser audaz y sigiloso en esta vida para hacerle frente y quite a las situaciones, no. Nosotros somos hoy un pueblo, un remanente que ha visto su condición de debilidad, una condición de incapacidad, una condición que el día de hoy tú nos invitas a cambiar, a ser una condición de sujeción y dependencia, una sujeción de una paternidad, porque gracias a este gran llamado, este pueblo del día de hoy se va hacia ti, se dirige a ti y te reconocemos como nuestro Dios Padre y nuestra alma responde, Abba Padre. A este buen Dios le oramos el día de hoy pidiendo su favor y su gracia y ayúdanos a tener esos tiempos íntimos. Se ve que Gedeón era un hombre de intimidad, un hombre que adoraba y un hombre que también oraba. Por favor, ayúdanos que nosotros como hermanos sigámonos invitándonos los unos a los otros al amor, a la práctica de estas prácticas piadosas que nos enseñan y nos van a ayudar en nuestro diario vivir. Gracias a nuestro hermano Segundo, hoy como hermanos oramos por él, por su ministerio, por su cuidado y su tiempo en la predicación y en el tiempo para este devocional. Ayúdale a él y a su familia en todos sus quehaceres ministeriales. Síguele, Señor Jesús, y ayúdalo también a, a seguir perseverando para poderlo tener acá continuamente. Gracias al pastor David, gracias a los hermanos que se conectaron el día de hoy. Y es nuestra responsabilidad orar los unos por los otros. Por eso te pedimos que el día de hoy, aquellos hermanos que pronto están decaídos de ánimo, están pasando por alguna prueba, algún tipo de situación difícil, la enfermedad, tú puedas el día de hoy recordarles que tú tienes bajo control todo, que
Hoy dependemos es 100% de ti, que si estos hermanos están pasando por una situación difícil, te pedimos que tu mano y tu voluntad suministre paz, suministre esperanza, fortaleza en medio de estas situaciones. Anímanos, somos ese pueblo que hoy te reconoce como el Dios verdadero, el gran yo soy, el que todo lo puede hacer, nuestro príncipe de paz, en el cual nuestros temores van a ser saciados. Ayúdanos también el día de hoy a examinar nuestro corazón para que a través de este día sábado, que es un día en donde vamos a ir menguando para el día de mañana encontrar reposo en ti, que este día domingo, este día sábado, hoy, sábado, nuestro espíritu medite en esta palabra para empezar a hallar descanso y contentamiento para que el día de mañana nuestras almas sean saciadas en el día del Señor. Permítenos, Señor Jesús, seguir avanzando en esta predicación y ayudándonos los unos a los otros a realmente ver reflejado tu amor. A ti la gloria, Señor Jesús, por siempre, para siempre. Amén. Amén. Bien. Bueno, mis amados hermanos, gracias, Dieguito, por dirigirnos. Gracias y paz a todos, mis hermanos. Tengan un excelente día. Ya saben, firmes y adelante, huestes de la Amén. fe. Nos vemos mañana, te lo Que permite. sin temor alguno, que Jesús nos ve. Eso, usted que Amén, la que amén. reemplaza. Amén, Amén, amén. bendiciones. Bendiciones. Buen Bueno, día bendiciones a para todos. todos. Mañana Bye, misma bye. hora, mismo canal. Chao, Así es, chao. pastor. Con toda. Bye, bye.